Bien. Bueno, fíjense, lo primero que vamos a recordar es la definición de solución. Fíjense, decíamos allá en la última unidad de la Química General 1 que una solución era una mezcla homogénea de dos o más sustancias, donde una de estas sustancias era el solvente y que el solvente tenía la característica de que era la sustancia que estaba presente en mayor cantidad, y la otra sustancia era el soluto, que era la sustancia que estaba presente en menor cantidad. Recordarán ustedes que pueden haber más de un soluto, pero siempre va a haber un único solvente. Y también recordarán que el estado físico de la solución está determinado por el estado físico del solvente. También aprendimos en la Química General 1, en la unidad de soluciones, que existen diferentes tipos de interacciones en una solución. Y nosotros teníamos, por ejemplo, vemos acá esta parte, tenemos la figura, donde tenemos solamente el disolvente, donde hay interacciones de tipo disolvente-disolvente, y estas interacciones de tipo disolvente-disolvente, dependiendo de qué tipo de solvente sea, así es el tipo de interacción. Por ejemplo, si asumimos que este solvente que tenemos en el vaso de precipitados es agua, estas interacciones van a ser de tipo puente de hidrógenos. Por otro lado, tenemos el soluto. Hay diferentes tipos de solutos. Por ejemplo, nosotros tenemos acá un soluto que yo puedo decir que este es un compuesto iónico. Entonces, digámosle, pongámosle nombre, digamos que es sulfato de cobre pentahidratado. Como esto es un compuesto iónico, el tipo de interacciones que hay entre soluto y soluto son interacciones de tipo electroestáticas, es decir, interacciones por cargas. Yo tengo un ion positivo, que sería el cation, y un ion negativo, que sería el anión. Cuando yo agrego una porción o cuando yo agrego todo este soluto en el solvente, se forma la solución. ¿Y qué pasa ahora en la solución? Ahora en la solución yo tengo interacciones disolvente-disolvente, que ya dijimos que son puentes de hidrógeno, asumiendo que esto es agua. Tengo interacciones soluto-soluto, que si asumimos que este es un compuesto iónico, son de tipo electroestáticas. Y ahora en la solución voy a tener, aparte de estos dos tipos de interacciones, una tercera interacción nueva, que es la interacción soluto-solvente, donde esta interacción también, por supuesto, depende de las características de las sustancias que se estén mezclando. Si esto es agua y esto es un compuesto iónico, las interacciones de tipo soluto-solvente serían ion dipolo. Por ejemplo, el ion sodio o el ion cloruro o el ion potasio, dependiendo de la sal que tenga, y el disolvente, que en este caso formaría dipolos, los dipolos del agua. Entonces sería una interacción de tipo ion dipolo, en el caso hipotético que estamos abordando. También los electrolitos se pueden clasificar de diferentes formas y tenemos de forma general una clasificación bien, digamos así, extensa, y es que se pueden clasificar como electrolitos y no electrolitos. Dentro de los electrolitos podemos definir que estas sustancias tienen la principal característica que cuando se disuelven en agua forman iones. Y los no electrolitos tienen la característica de que cuando son disueltos en agua no forman iones, forman otro tipo de agregados. En este caso, podemos decir que forman moléculas o átomos en solución, pero no forman iones, es decir, forman entidades que no tienen una carga neta, ni positiva ni negativa. Otra cosa que vamos a recordar es que dentro de los electrolitos hay dos tipos, los electrolitos de tipo fuerte y los electrolitos de tipo débiles. ¿Qué características tienen cada uno de estos electrolitos? Los electrolitos fuertes tienen la característica de que se disocian completamente en agua, es decir, que se disocian en un 100%.
También forman iones en solución, es decir, que se disoció el 100% y ahora ha formado un 100% de iones positivos, cationes, iones negativos, aniones. Y fíjense que como consecuencia de la formación de estos iones es que se da la conductividad eléctrica. Entonces, esas son características que pueden distinguir a un electrolito fuerte. Por otro lado, tenemos los electrolitos de tipo débiles, que estos tienen la característica que se disocian parcialmente en agua, es decir, que no están disociados en un 100%. Fíjense que la mayoría de los electrolitos débiles, sus porcentajes de ionización andan alrededor del 5% o menos. Son muy raros los casos en los que sobrepasan el 5%, pero imagínense que de un electrolito fuerte que se disocia al 100% a uno que se disocia únicamente el 5%, por lo tanto, estos tienen la característica de que forman pocos iones en solución, solamente un 5% de iones porque fue lo único que se disoció. Además, tienen otra característica y es que tienen casi nula conductividad eléctrica, es decir, que prácticamente no conducen la electricidad. Una cosa que olvidé decirles es que si tienen alguna duda van a tener que encender sus micrófonos y preguntarme, ¿no? Y detenerme en algún momento si algo no les quedó claro o si quieren que lo repitamos, pueden activar los micrófonos y decirme eso no me quedó claro, que necesito que me lo explique de nuevo. Así que ustedes tienen libertad ahora para activar sus micrófonos. Bien. También esto es para reforzar un poco más lo que ya dijimos, cómo diferenciar un electrolito y un no electrolito. Fíjense, en este caso yo tengo azúcar no disuelta, dice en este caso, que sería el azúcar no disuelta, sería sacarosa. En el caso de la sacarosa es un compuesto molecular, es decir, que tiene enlaces de tipo covalentes. Y como tiene enlaces de tipo covalentes, es un compuesto de tipo molecular, es decir, que forma moléculas. Cuando este compuesto molecular se disuelve en agua, ustedes saben que como la sacarosa tiene grupos hidroxilos y el agua también tiene grupos hidroxilos, forma puentes de hidrógeno y por eso es que la sacarosa se logra disolver en el agua. Si no formara puentes de hidrógeno, la sacarosa no podría disolverse en agua. Entonces, en este caso, yo tengo aquí, por ejemplo, este cubo azul que me representa sacarosa no disuelta y este circulito azul también que me representa, en este caso, moléculas de sacarosa que sí se disolvieron. Entonces, fíjense, en un no electrolito, como sería el caso de la sacarosa, lo que yo tengo son moléculas en solución. Es decir, una molécula o una cantidad inmensa de moléculas de sacarosa que están en solución. Eso es nada más, moléculas en solución. ¿Qué pasa en el otro caso? En el caso de los electrolitos. En el caso de los electrolitos, lo que ustedes se van a fijar es que los compuestos que generalmente se utilizan son de tipo iónico, como el cloruro de sodio. Y vean, ¿qué pasa cuando un cristal de cloruro de sodio se disuelve o se hidrata en agua? Cuando se disuelve en agua, lo que forma son iones, un ion positivo y un ion negativo. En el caso del cloruro de sodio sería un ion sodio y un ion cloruro. Entonces ahora ustedes se van a fijar que como el cloruro de sodio es un compuesto iónico, es un electrolito y aparte de ser electrolito, dentro de los electrolitos él sería un electrolito fuerte porque se disocia completamente. Entonces lo que yo voy a tener son iones que están rodeados por moléculas de agua que están disolviendo ese compuesto iónico. Y entonces acá vamos a ver con más claridad el tipo de interacción que se tiene. Fíjense, este es un ion cloruro. ¿Qué tipo de interacción hay entre la molécula de agua y el ion cloruro? Sería una interacción de tipo ion dipolo. El dipolo que forma el agua, porque el agua tiene un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno, el oxígeno es más electronegativo, por lo tanto, del lado del oxígeno hay una carga parcial negativa y el hidrógeno es menos electronegativo y por lo tanto, del lado del hidrógeno hay una carga parcial positiva. Entonces, la interacción, si es al anión, ¿de qué lado se acerca la molécula del agua? Por el lado que tiene carga parcial positiva y la interacción es ion dipolo.
Ahora, si se acerca a un ion sodio, van a ver que se va a acercar por el lado del átomo de oxígeno. Y siempre la interacción es de tipo ion dipolo, el dipolo del agua, y el ion sodio, el dipolo del agua, y el ion cloruro. Entonces, acá está la clave para entender bien y diferenciar un electrolito de un no electrolito. Un no electrolito forma moléculas en solución y un electrolito forma iones en solución. Eso es importante que tengan bien clara esa diferencia, porque si no entienden esa diferencia, no vamos a poder seguir avanzando. Lo deberían de haber entendido en la unidad 6 de soluciones. Bien, ¿cómo lo vemos nosotros experimentalmente? Digamos, ¿cómo lo podríamos comprobar en el laboratorio? Y es haciendo este experimento que se suele hacer en el laboratorio, que es el experimento de conductividad eléctrica, donde, por ejemplo, si yo tengo un electrolito del tipo fuerte, se van a dar cuenta que si yo conecto un bombillo de electricidad y hago pasar electricidad por esta solución, ese bombillo o ese foco se va a encender. Que se encienda me está indicando que este es un electrolito fuerte y que está 100% ionizado. ¿Qué pasaría si yo tengo ahora un electrolito débil en solución? Bueno, si yo tengo un electrolito débil, lo que sucede es que como está parcialmente ionizado, o sea, su porcentaje de ionización es inferior al 100%, y les decía que generalmente anda abajo del 5, o sea, es bien poquito. Por lo tanto, vean que este bombillo o este foco casi no se enciende. Ahora, ¿qué pasa en un no electrolito? En un no electrolito, lo que yo tengo en solución son átomos o moléculas. Yo tengo, por ejemplo, en la sacarosa, moléculas de sacarosa en solución. Como no hay iones, no se da la conductividad eléctrica, y ustedes se van a fijar que si hicieran este experimento, el foco no se encendería, ya que esta solución, por no tener iones, no permite la conductividad eléctrica. Bien, voy a salir un ratito porque escucho que hay gente que quiere ingresar. Bien. Vamos a continuar. Bien. Esta clasificación de los solutos en solución acuosa se la deberían de aprender, o sea, ustedes tienen que tener en mente cómo diferenciar un electrolito de un no electrolito, y para eso esta tablita es bonita porque resume un par de estas cosas. Por supuesto, hay muchos más ejemplos que esto. Estos solo son algunos ejemplos nada más. Por ejemplo, vean, un listado de electrolitos fuertes es el que se presenta a continuación acá. Vean el ácido clorhídrico, el ácido nítrico, el ácido perclórico, el ácido sulfúrico, que me aparece acá un asterisco en color rosado, que me voy a leer el pie de tabla, y me dice que el ácido sulfúrico tiene 2 iones hidrógenos ionizables, que son estos dos que están acá. Pero solo uno de los hidrógenos es totalmente ionizable. O sea que el ácido sulfúrico es un electrolito fuerte únicamente cuando pierde el primer hidrógeno. Cuando pierde el segundo hidrógeno, ya no es un electrolito fuerte, no, que ya sería un electrolito de tipo débil. Pero cuando pierde el primero, es decir, cuando pierde un solo hidrógeno de esos dos que tiene, sería un electrolito fuerte. Vean ejemplos también de electrolitos fuertes. Tenemos acá bases como el hidróxido de sodio y el hidróxido de bario. Y vean la gran mayoría de los compuestos iónicos. Fíjense, ¿por qué no decimos todos los compuestos iónicos? Porque resulta que hay compuestos iónicos que no son solubles en agua. Y si no son solubles en agua, no se pueden clasificar como electrolitos o no electrolitos. Igual hay bases que no son solubles en agua, y por lo tanto algunos de estos ejemplos no se consideran electrolitos porque aun cuando son compuestos iónicos no son solubles en agua. Vean, ahora ejemplos de electrolitos débiles. Acá tenemos el ácido acético, el ácido fluorhídrico, el ácido nitroso, el amoníaco y el agua. Y vean que en el caso del agua siempre me hace una aclaración y me dice que el agua pura es un electrolito extremadamente débil. O sea, si yo tengo agua pura, como agua bidestilada, por ejemplo, sería prácticamente un electrolito, pero muy, muy débil. Y vean el ejemplo de no electrolitos. Dentro de los no electrolitos vamos a considerar
los compuestos moleculares, la gran mayoría de estos compuestos moleculares, es decir, que tienen enlaces de tipo covalentes, ya sean polares o no polares, pero tienen enlaces covalentes, como el caso de la urea, el metanol, el etanol, la glucosa y la sacarosa, que se consideran todos electrolitos, perdón, no electrolitos. Bien. Importante aprenderme esta tabla y, por supuesto, algunos otros ejemplos que van a ver. Más adelante van a aprenderse el listado de los ácidos fuertes y todos los ácidos fuertes son electrolitos fuertes, por ejemplo. También se van a aprender las bases fuertes y todas las bases fuertes son electrolitos fuertes. Ojo, siempre que sean solubles en agua. Si una base es fuerte pero no es soluble en agua, no se puede clasificar como electrolito. ¿Alguna duda con esto? ¿Alguien que quiera que tenga alguna pregunta? Si no, seguimos. Bueno. Bien, otra cosa que vamos a recordar, porque ya también ya lo aprendimos, es la forma en la que se expresan las concentraciones. Aprendimos allá en la unidad número 6 que había dos formas de expresar las concentraciones. Teníamos unidades de orden físico y unidades de orden químico. Dentro de las unidades de orden físico, ustedes se recordarán que aprendieron el porcentaje en peso sobre peso o porcentaje en masa, el porcentaje en peso sobre volumen, el porcentaje en volumen sobre volumen y las partes por millón. De todas estas unidades que aprendieron en ese entonces, vamos a recordar únicamente el porcentaje en peso o en masa, que es probablemente lo que más vamos a utilizar en esta unidad, pero ustedes si en algún momento les tocaría cualquiera de las otras, las saben utilizar porque ya aprendieron eso el ciclo anterior. Fíjense, el porcentaje en peso o en masa, ¿a qué va a ser igual? A la masa del soluto entre la masa de la solución por 100% o por 100. Y ustedes se recordarán que la masa de la solución no es nada más que la masa del soluto más la masa del solvente. ¿Qué cuidado hay que tener con este porcentaje en masa? Y es que las unidades de masa deben ser las mismas. Si yo tengo gramos de soluto, necesito también gramos de solución. Si yo tengo kilogramos de soluto, necesito kilogramos de solución. Yo no voy a tener, por ejemplo, gramos de soluto en el numerador y en el denominador voy a poner miligramos de solución, porque entonces no me va a funcionar. Siempre tiene que tener las mismas unidades. Nosotros generalmente, o en la mayoría de libros que ustedes revisen, se van a dar cuenta que siempre ponen las unidades esas de masa en gramos, pero pueden ser kilogramos o pueden ser miligramos, siempre y cuando ambos tanto numerador como denominador estén en las mismas unidades. También vimos las unidades de orden químico, molaridad, normalidad, molalidad, fracción molar y estas dos, osmolaridad y osmolalidad, que no la vimos en la unidad número 6 del ciclo pasado, pero que ahora sí las vamos a abordar. O sea, estas dos que están acá, ustedes todavía no las conocen porque no las han aprendido, pero las vamos a aprender en esta unidad. Pero estas cuatro, ustedes ya las manejan. De esta vamos a recordar principalmente tres. Vamos a recordar la definición de molaridad, que la molaridad no era nada más que la relación entre los moles del soluto y los litros de solución. Fíjense bien aquí, solución. Y la molalidad, que era los moles de soluto entre la masa del solvente. Y ojo acá que me aclara que la masa del solvente tiene que estar dada en kilogramos. Si no está dada en kilogramos, no funciona. Tiene que estar dada esa masa de solvente en kilogramos. También vamos a recordar esta otra unidad que es la fracción molar o la fracción mol, que se abrevia con una X mayúscula, que esta era, por ejemplo, la fracción molar de un componente A es igual a los moles de ese componente A entre los moles totales. ¿Qué serían los moles totales? Pues serían los moles del soluto más los moles del solvente, y si hay más de un soluto, por supuesto, la cantidad de solutos que sea necesario. Por eso aquí dice moles de A, B, C, D, la cantidad de
solutos que estén presentes. Siempre va a haber un solvente y varios solutos. Y esto como también solamente un recordatorio, porque ustedes ya se lo saben bien, desde la unidad de estequiometría química, cómo calcular el número de moles, que era la masa de la sustancia, que tiene que estar dada en gramos entre la masa molar de la sustancia. Que se recordarán que la masa molar tiene unidades gramos sobre mol. Entonces aquí me queda al final moles nada más. Esto sería la representación de cómo calcular los moles. Vale. Hasta acá, lo único que hemos hecho es recordar cosas que ustedes ya manejan, porque son cosas que ustedes en algún momento ya vieron. Así que hasta ahí quiero saber si tienen alguna pregunta. ¿Dudas? Que me escriban en el chat o que quieran hablar. ¿No? ¿Me escucharon todo lo demás? Sí. Bien. Vale. Perfecto. Bueno, ahora sí. Vamos a empezar ya de entrada la unidad de propiedades coligativas. Bien. Fíjense. La unidad se llama propiedades coligativas de las soluciones acuosas. Fíjense que esto es importante, entonces no lo aclaramos anteriormente, pero ahora vamos a hablar únicamente de soluciones acuosas de no electrolitos no volátiles. Fíjense, soluciones acuosas, es decir, que el solvente en la mayoría de los casos va a ser agua y en el caso del tipo de electrolito, o sea, el soluto va a ser un no electrolito. O sea que no voy a ocupar cloruro de sodio, no voy a ocupar hidróxido de sodio, no voy a ocupar hidróxido de bario, no voy a ocupar ninguna de estas sustancias porque voy a trabajar únicamente con no electrolitos, es decir, urea, sacarosa, glucosa, fructosa, etcétera. Ahora vamos a aprender un par de no electrolitos más. Y bueno, y estas sustancias tienen que tener la característica también de que tienen que ser no volátiles. ¿Qué significa que sea no volátil? Esto quiere decir que a temperatura ambiente esta sustancia es estable, digamos. Es decir, que tiene una presión de vapor baja a temperatura ambiente. Fíjense que ya les introduje un nuevo término, presión de vapor, que ya lo vamos a definir un poquito más adelante. Bien, en general, las propiedades de las soluciones se pueden subdividir en dos grupos grandes. En estas tenemos las propiedades constitutivas y las propiedades coligativas o colectivas. ¿Qué características tienen estas propiedades? Fíjense, las propiedades constitutivas son las que dependen de la naturaleza de las partículas disueltas. Por ejemplo, de estas propiedades constitutivas tenemos viscosidad, densidad y conductividad eléctrica. Porque dependen de la naturaleza de las partículas disueltas. Ya sabemos que, por ejemplo, en el caso de la conductividad eléctrica, si es un no electrolito, no hay conductividad. Pero si es un electrolito, sí hay conductividad. Entonces, esa propiedad sería constitutiva porque depende de quién, de la naturaleza de la partícula. Si es electrolito o si es no electrolito. Fíjense que parte de estas propiedades las aprendimos en la unidad 1 de tabla periódica. Ahí vimos algunas, las propiedades intensivas, las propiedades extensivas, ahí mencionamos algunas de estas cosas. Y bueno, y las otras propiedades son las propiedades coligativas o colectivas. Se puede llamar de cualquiera de las dos formas. Generalmente nosotros siempre vamos a decir coligativas, pero si les dijeran colectivas o en algunos libros ustedes encuentran colectivas, significa exactamente lo mismo. Fíjense, estas propiedades coligativas o colectivas son aquellas que dependen del número de partículas, ya sean moléculas, átomos o iones, y no de su naturaleza, disueltas en una cantidad fija de solvente. Entonces, estas propiedades coligativas van a depender únicamente de la cantidad de soluto, porque aquí hablamos de, cuando hablamos del número de partículas, se refiere al soluto. Entonces, estas propiedades coligativas dependen de la cantidad de soluto y no de la naturaleza de este soluto, pero sí de la cantidad. A mayor cantidad de soluto, van a haber mayor variedad o mayor variación, sería la palabra correcta, mayor variación en esas propiedades coligativas.
Y fíjense que habla de moléculas, átomos o iones. Pero en el caso de nosotros sabemos que no vamos a hablar de iones porque dijimos al inicio que íbamos a hablar de solutos no electrolitos, no volátiles. Es decir, que nosotros vamos a hablar generalmente de moléculas y prácticamente no vamos a hablar de iones. Por supuesto, hay propiedades coligativas en las que sí se toman en cuenta los iones, pero nosotros en la química general no las vamos a ver. Pero cuando lleguen a físico-farmacia, que es en tercer año, ahí van a ver las otras propiedades coligativas que no vemos acá. Bien, ojo, me voy a aprender de esta lámina principalmente que las propiedades coligativas o colectivas dependen del número de partículas y no de su naturaleza. A mayor cantidad de sustancia, es decir, de soluto, mayor variación hay en estas propiedades coligativas. Dudas con eso, porque fíjense que eso es importante para seguir avanzando, que nos quede claro eso. Así que si alguien tiene una duda, hoy es cuando que abra su micrófono y me lo diga. ¿No? Bueno, vamos a continuar. Fíjense. Bueno, esto también hablando nuevamente de las propiedades constitutivas. Fíjense, las propiedades constitutivas, que fueron las que vimos anteriormente, que estaban acá, en la parte anterior, que decíamos que las propiedades constitutivas dependían de la naturaleza de las partículas. Estas propiedades constitutivas, ¿de qué dependen? De la naturaleza del soluto. Por ejemplo, si el soluto tiene color, si el soluto tiene sabor, si es la densidad de ese soluto, qué viscosidad le provee, qué conductividad eléctrica le da ese soluto al solvente, que sería ya la solución, digamos, y de otras propiedades que dependen del disolvente, aunque pueden ser modificadas por el soluto, como la tensión superficial, el índice de refracción y viscosidad. Por ejemplo, fíjense, vamos a hablar una fácil, la naturaleza del soluto, hablemos del color. Si usted tiene un soluto coloreado y lo disuelve en agua, esa agua que es transparente, es incolora, va a tomar el color de ese soluto. Generalmente es lo que sucede. Si volviéramos a la filmina anterior, muchas atrás, donde teníamos el sulfato de cobre, ese era de color azul. Cuando yo lo disolví en agua, el agua se volvía de color azul. Entonces, fíjense, ese color azul, ¿de qué depende? De la naturaleza del soluto. Por ejemplo, si usted disuelve cloruro de sodio o azúcar, cualquiera de las dos, en agua, el sabor que tenga esa solución, ¿de quién va a depender? De la naturaleza del soluto. Y así sucesivamente cada una de ellas. Y por supuesto, también el disolvente también modifica esas propiedades constitutivas. Si nosotros hablamos del agua, podemos decir que cualquier variación, si tomamos como solvente solo el agua, cualquier variación va a depender únicamente de la naturaleza del soluto, porque el solvente sería el mismo en todos los casos. Bien, ¿qué tipo de soluciones vamos a estudiar en esta unidad? Fíjense, las soluciones que vamos a estudiar van a ser generalmente soluciones diluidas, es decir, que la concentración de estas soluciones va a ser menor o igual a 0,2 molar y que van a estar formadas por, fíjense, dos cosas importantes. El solvente, que tiene que ser no volátil. ¿Qué significa que sea no volátil? Que a temperatura ambiente tiene una presión de vapor pequeña. Eso es lo importante. Solvente no volátil significa que a temperatura ambiente tiene una presión de vapor pequeña. Eso es por parte del solvente. ¿Y cómo va a ser el soluto? El soluto también es no volátil, pero aparte de ser no volátil, tiene que ser no electrolito. Es decir, que vamos a hablar generalmente de compuestos moleculares, porque son los no electrolitos. Y otra vez, ¿qué significa que el soluto sea no volátil? Que la presión de vapor de este soluto a temperatura ambiente es pequeña. Eso es importante. Entonces, ¿qué vamos a estudiar? Soluciones cuya concentración sea menor o igual a 0,2 molar, 0,2 molar y que el solvente sea no volátil y que el soluto también sea no volátil y no electrolito. En el caso del solvente, ya delimitamos de todos los solventes que vamos a utilizar exclusivamente agua. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a ir variando? El soluto. Pero el solvente que vamos a utilizar en esta unidad es agua. Bien, ya dijimos un montón de las propiedades coligativas o colectivas, pero ¿cuáles son estas propiedades? Bueno, toda solución que contenga un no electrolito no volátil presenta cuatro propiedades coligativas.
La primera de ellas, que es generalmente la que se estudia desde el inicio, es el descenso de la presión de vapor del solvente. La segunda es el aumento del punto de ebullición del solvente. La tercera, el descenso del punto de congelación del solvente. Y la cuarta es la presión osmótica. Fíjense, ¿por qué se llaman propiedades coligativas o colectivas? Porque siempre aparecen las cuatro juntas. No aparece solo una, no aparecen dos, no aparecen tres, sino que aparecen las cuatro de una sola vez. Por eso se llaman coligativas o colectivas. Vienen en combo, digamos, vienen las cuatro de una sola vez. Pero bueno, ¿cómo lo vamos a entender? Fíjense. Un solvente o un líquido puro, como ustedes le quieran decir. Por ejemplo, hagamos el caso del agua, el agua pura, el agua destilada o bidestilada de laboratorio. Esa agua bidestilada o destilada a temperatura ambiente, vamos a hablar ahorita de temperatura ambiente únicamente, presenta una presión de vapor. Esa presión de vapor está tabulada en tablas. No hay que aprendérselas, hay que ir a las tablas y buscar esos valores. Entonces tiene una presión de vapor a una temperatura dada. También el agua, estamos hablando del agua, tiene una temperatura de ebullición que todos conocemos ya. ¿Cuál es la temperatura de ebullición del agua? Exactamente, así como lo están pensando todos ahora, 100 grados Celsius. Y también el agua pura tiene una temperatura de congelación, que también ya la conocemos, que es 0 grados Celsius. Entonces, esas serían las propiedades físicas del solvente puro o del agua pura. ¿Cuáles serían las propiedades coligativas de ese solvente en la solución? Ya no tiene una presión de vapor. Estamos hablando a la misma temperatura, a temperatura ambiente, ya no tiene la misma presión de vapor el agua pura que el agua en la solución. ¿Qué le pasa al agua en la solución? Sufrió un descenso de la presión de vapor. ¿Respecto a quién? A la que tenía el líquido puro. O sea que si esta presión de vapor era, por ejemplo, 25 milímetros de mercurio, la de la solución va a ser menor a 25 milímetros de mercurio, porque es un descenso de la presión de vapor. ¿Qué pasa con la temperatura de ebullición? En la solución se da un aumento de la temperatura de ebullición. Es decir, que si la temperatura de ebullición del agua a temperatura ambiente y a nivel del mar es de 100 grados Celsius, cuando yo agrego un no electrolito, ¿qué va a pasar con esa solución? Va a presentar un aumento en esa temperatura de ebullición. Y lo mismo, con la temperatura de congelación del agua, cuando yo agrego el no electrolito no volátil, ¿qué sucede? Esa temperatura de congelación disminuye, por eso es un descenso de la temperatura de congelación. Y aparece una cuarta propiedad que no estaba presente antes en el líquido puro, que es la presión osmótica, que es una consecuencia de la presencia del soluto en la solución. ¿Dudas hasta acá? Me voy al chat para ver si me han escrito algo. ¿Tienen alguna pregunta sobre esto? Ah, ya ven que les dije que me activaran el micrófono porque no veo el chat, porque me salgo de acá para ver la presentación en pantalla completa. Eh, Paola, ¿qué era lo que querías que repitiera? Se va a escuchar un gran relajo, ¿va? Pero Está bien, no importa. era sobre las propiedades. Después te voy a preguntar mejor porque ni me acuerdo qué te dije. Ah, las propiedades constitutivas, lo que Ajá, hablaste hace un ratito. Eso era, pero bueno, ya si me querés acuerdo veamos. que. Ven así la presentación, aunque no esté en pantalla completa. Sí, Vámonos ahí más fácil a las propiedades constitutivas. Acá, a esta era, Pau. sí. Bien, aquí lo que les decía yo es que las propiedades constitutivas tienen la característica de que dependen de la naturaleza de las partículas disueltas. Por ejemplo, yo les daba el ejemplo de la conductividad eléctrica. Si el soluto es un electrolito, va a conducir la electricidad, pero si es un no electrolito, no conduce la electricidad. ¿De qué depende si conduce o no la electricidad? De la naturaleza del soluto, es decir, si es molecular o iónico. A eso se refería esta parte.
No sé Ok, si más o menos. gracias. Sí, 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 gracias, Gwen. ¿Segura? Sí, Va. ¿Quién más me habían escrito por ahí? ¿Alguien más? ¿A qué se debe la presión osmótica? ¿Y qué dijo de la presión osmótica? Dice Mexi ahí. Bueno, le voy a repetir. Ponga la página 20. Bueno, voy a repetirlo en la presión osmótica. No sé cuál es la página 20. Esta debe ser, la de la diapositiva 20. Bien. Les decía en el caso de la presión osmótica, que la presión osmótica originalmente en el líquido puro, es decir, en el agua pura, la presión osmótica no existe como tal. No es una propiedad del agua pura tener una presión osmótica. Entonces la presión osmótica se genera por la presencia del soluto no electrolito, no volátil. Cuando yo agrego el soluto, se forma o se le da la propiedad de tener una presión osmótica. El agua pura como tal no presenta esa propiedad física. No sé si eso más o menos querían ahí. Fátima ahí se podría repetir sobre no volátil. Bueno, les decía que un soluto o un solvente va a ser no volátil cuando su presión de vapor a temperatura ambiente sea pequeña. Cuando la presión de vapor a temperatura ambiente es pequeña, el electrolito o el soluto se considera no volátil. Así que eso sería. Cuando yo digo quiero decir que vienen en combo, me refiero a que se generan las cuatro de una sola vez. No es que se genere una sola o se generen dos, se generan las cuatro. Por eso se llaman también colectivas, porque siempre vienen juntas. O sea, si aparece un descenso en la presión de vapor, automáticamente aparecen las otras tres. O sea, siempre vienen juntas. Por eso es que vienen como en combo. Digamos. ¿Alguna otra pregunta? Ahora es cuando hagamos, consultemos dudas. ¿No? Quiero ver. Bueno, no veo más preguntas por acá y creo que más o menos Doctor, contesté. Dígame, yo no entendí lo de la presión osmótica. ¿no entendió? No, Ah, va. Les decía yo que la presión osmótica la vamos a ver a detalle más adelante, ¿verdad? Pero me refiero que en el agua pura no existe la presión osmótica. Pero cuando yo agrego el electrolito, que en este caso es un no electrolito no volátil, cuando agrego el soluto, se da como consecuencia del agregado de ese soluto, se forma la presión osmótica. Se da la propiedad física de presión osmótica. Pero en el agua pura, solo el agua pura no presenta presión osmótica. ¿Por qué se genera la presión osmótica? Por la presencia del soluto. Si el soluto no está, no hay presión osmótica. No sé si más o menos ahí. sí, gracias. Y aquí me pregunta Will. Pau si siempre se presentará la presión osmótica. Sí, pero mira, ahí en el chat te están preguntando también qué quiere decir presión de vapor y es una buena Ah, pregunta. eso es lo que sigue ahorita, más adelante. Ah, En las ok. laminitas que están más adelante vamos a definir la presión de vapor. Sí, Ok. ahora lo vamos a Y, aclarar. y Bueno, respecto a lo de la presión, siempre se va a presentar siempre que agregues un cuando, soluto, ajá, cuando agregue el soluto. ajá, va a haber Ah, como consecuencia de ese soluto una presión osmótica. chivo. Gracias. Bueno, sí voy a seguir avanzando. Por favor, de verdad, si quieren preguntarme algo, como yo pongo la presentación en pantalla completa, no me doy cuenta si me escriben en el chat hasta que no me salgo, digamos. Entonces, no tengan miedo de activar su micrófono, actívenlo, pregunten y apáguenlo y así todos podemos seguir la clase tranquilamente. Bueno, ahora sí vamos a seguir. Nos habíamos quedado por acá. Bien. Fíjense, capaz que en esta lámina que sigue ahora les queda más claro. Fíjense, yo tengo el solvente puro, que sería en este caso, vamos a hablar nosotros siempre de el agua. Tengo el solvente puro y al solvente puro le voy a agregar un soluto. ¿Qué características tiene ese soluto? Que es no electrolito, no volátil. Cuando yo agrego el soluto en el solvente, ahora formo la solución. Fíjense, el solvente puro tenía una presión de vapor, tenía una temperatura de ebullición y tenía una temperatura de congelación. Que ya les dije,
A temperatura ambiente, la presión de vapor del agua está tabulada en tablas. Ya la vamos a ver un poquito más adelante, pero la temperatura de ebullición, ustedes ya la conocen, 100 grados Celsius. La temperatura de congelación, ustedes ya la conocen, 0 grados Celsius. Esto es el agua pura. Cuando yo agregué el no electrolito no volátil, automáticamente aparecen estas 4. Por eso vienen juntas, por eso vienen en combo, por eso son colectivas o coligativas, porque vienen todas juntas. Cuando cae el primer granito del soluto, automáticamente se da un descenso de la presión de vapor. ¿Respecto a quién se da ese descenso? A la que tenía el agua pura. También se da un aumento de la temperatura de ebullición. ¿Respecto a quién? A la que tenía el agua pura. También se da un descenso de la temperatura de congelación. ¿Respecto a quién? A la temperatura de congelación del agua pura. Y aparece una que no existía antes, pero que es consecuencia de este soluto, que es la presión osmótica. Entonces, volviendo a repetir, porque quiero que les quede bien claro, como el solvente que nosotros vamos a utilizar siempre va a ser agua, porque está delimitada así la unidad, pero yo puedo utilizar otros solventes, pero en esta unidad vamos a hablar únicamente del solvente agua. El solvente puro, agua, tiene una presión de vapor, que ya la vamos a definir un poquito más adelante, a temperatura ambiente. Tiene una temperatura de congelación a temperatura ambiente, que sería de 100 grados Celsius, siempre y cuando estemos a nivel del mar, ¿verdad? Ustedes saben que la temperatura de ebullición va variando con la altura. Y también tiene una temperatura de congelación, 0 grados Celsius. Todas estas propiedades que les he mencionado acá, estamos hablando a temperatura ambiente y a nivel del mar. Cuando yo le agrego el soluto, que tiene estas características, que es no electrolito, no volátil, este ya no se va a llamar solvente, no, que ahora se va a llamar solución. ¿Por qué solución? Porque la solución es la mezcla de soluto más solvente. Entonces, esta ya es la solución. Entonces, esta solución, como consecuencia del agregado de este soluto, presenta estas 4 propiedades, que se llaman colectivas o coligativas porque aparecen al mismo tiempo. No va a aparecer solo una, no van a aparecer solo 2, no, que aparecen las 4. ¿Por qué? Por el agregado del soluto. O sea, estas 4 propiedades son una consecuencia del agregado de este soluto. Y les decía ya anteriormente, vimos que la definición de las propiedades coligativas era que dependían de la cantidad de soluto y no de la naturaleza de este. O sea, a mayor cantidad de soluto, mayor es el descenso, mayor es el aumento, mayor es el descenso de la temperatura de congelación y mayor es la presión osmótica, porque están relacionadas con la cantidad de soluto. A mayor soluto, mayor variación en estas propiedades. Preguntas acá, por favor, que necesito que de verdad esto quede bien claro. ¿Dudas? Me regreso al chat por si no quieren hablar. ¿Preguntas? ¿No? Bien, perfecto. Vamos a seguir. Bueno. Entonces, ahora sí vamos a empezar a ver la primera propiedad coligativa, que es el descenso o disminución o abatimiento. O sea, fíjense que yo les puse acá todas las formas que pude encontrar en libros, pero si ustedes encuentran una nueva, también es válido. Nosotros la vamos a aprender como el descenso de la presión de vapor del solvente en la solución. Pero ustedes pueden encontrar en los libros que diga disminución o abatimiento. Cualquiera de las 3 formas es válida. Descenso, disminución o abatimiento de la presión de vapor del solvente en la solución. Esa es la primera propiedad coligativa y aquí vamos a definir lo que me estaban preguntando anteriormente, qué era la presión de vapor. Y acá está justo, espero que ahora a Rafa le quede aquí la idea y a Pau también y a los que tienen toda la duda de esto. ¿Qué es la presión de vapor? Fíjense, la presión de vapor de un líquido puro se va a definir como la presión ejercida cuando se establece un equilibrio físico-dinámico entre 2 fenómenos, la evaporación y la condensación. Cuando se establece este equilibrio entre evaporar y condensar, esa presión y esa temperatura a la que se estableció ese equilibrio se llama presión de vapor. La presión de vapor varía con la temperatura. Es decir, que si la temperatura cambia, la presión de vapor también cambia. Y eso es lógico. Vean ustedes, por ejemplo, pongan
olla con agua. Si ustedes dejan una olla con agua y la dejan a temperatura ambiente, probablemente para evaporarse la cantidad de agua que esté ahí a temperatura ambiente, se tarde, no sé, una semana, 2 semanas. Pero si usted en lugar de ponerla a temperatura ambiente, la pone en estufa y enciende la hornilla y le empieza a dar calor, le empieza a dar temperatura, esa agua se va a evaporar en mucho menos tiempo, probablemente en minutos o en horas, dependiendo qué tanto calor le demos o qué tanta agua sea. Entonces ustedes se pueden dar cuenta ahí que el equilibrio entre evaporación y condensación cambia. A mayor temperatura, más fácilmente se evapora un líquido y por lo tanto la presión de vapor también va a variar. Entonces, ¿cómo voy a aprender la definición de presión de vapor? Equilibrio físico-dinámico entre evaporación y condensación. Fíjense, gráficamente, ¿cómo lo veo yo? Yo tengo aquí un gráfico que es rapidez versus tiempo. Conforme avanza el tiempo, las moléculas inicialmente, ustedes imagínense una olla con agua a temperatura ambiente. Conforme avanza el tiempo, las moléculas de agua que están presentes en esa olla se van evaporando y llega un momento que se empiezan a condensar. Si la olla, vamos a asumir que la olla está tapada. Vean el ejemplo que está acá. Vean, digamos que esta es una olla y no un recipiente que está tapado y que tiene un manómetro. Este manómetro me sirve a mí para medir la presión. Inicialmente yo tengo moléculas de agua y inicialmente se están evaporando. O sea, inicialmente se favorece solo la evaporación. Se están evaporando una gran cantidad de moléculas de agua. Cuando la cantidad de moléculas de agua que se evaporó es lo suficientemente grande, algunas de estas moléculas de agua empiezan a colisionar entre ellas y regresan adentro del líquido. Entonces yo tengo acá la evaporación cuando las moléculas de agua pasan de líquido a gas y la condensación cuando regresan de gas a líquido. Entonces hay un equilibrio entre condensación y evaporación en este recipiente que está cerrado. Si el recipiente estuviera abierto, no podría medir nada yo porque las moléculas se estarían evaporando y se irían a todo el sistema, digamos, todo el entorno y entonces se pierde todo. Entonces, al inicio hay una rapidez de evaporación. Luego se empieza a dar el proceso de condensación que va aumentando conforme avanza el tiempo, aumenta la condensación y llega un momento en la que la velocidad de la evaporación es igual a la velocidad de la condensación. Cuando estas dos velocidades o estas dos rapideces, que sería la palabra correcta, cuando estas dos rapideces son iguales, se establece un equilibrio dinámico. ¿Qué significa que el equilibrio sea dinámico? Que igual cantidad de moléculas pasan de líquido a gas que las que regresan de gas a líquido. Por ejemplo, pasó un mol de moléculas de agua al estado gaseoso y un mol de moléculas de agua que estaban en el estado gaseoso regresaron al estado líquido. Entonces, en ese momento, las rapideces son iguales y se ha establecido un equilibrio dinámico, porque es la misma velocidad en una dirección que en la contraria. Entonces, cuando se establece ese mismo equilibrio, esa misma velocidades o esas mismas rapideces, en ese momento justo, ¿qué hago yo? Voy a observar cuál es la presión que marca el manómetro. Y esa presión que marca el manómetro va a ser la presión de vapor de ese líquido a esa temperatura. Por ejemplo, si esta fuera la gráfica de agua a 50 grados Celsius. Cuando yo mido este valor de presión de vapor, voy a decir, a 50 grados Celsius la presión de vapor es tanto. Fíjense, ¿cómo sé yo que ya se alcanzó el equilibrio? Fácil, lo que yo hago es estar monitoreando constantemente el manómetro. Cuando el manómetro ya no cambie, es decir, ya no aumente ni disminuya, cuando se mantenga constante en el tiempo, significa que se alcanzó el equilibrio. Y cuando se alcanzó el equilibrio, yo ya puedo tomar ese valor de presión de vapor y anotarlo como la presión de vapor a esa temperatura. Vaya, ¿dudas acá? Por favor. Ahora sí, también tienen que tenerlo bien claro. Me voy al chat para ver si hay alguna pregunta por ahí. Aquí Marvin había, esperen, quiero ir más atrás.
No voy a leer la anterior. Dice acá Marvin, pero no dependería del tipo de soluto para que pase esa característica. Les decía que las propiedades que nosotros estamos estudiando, que serían en este caso las propiedades coligativas, no dependen de las características del soluto, sino que solamente de la cantidad. No depende de las características, sino solo de la cantidad. Las que dependen de las características son las constitutivas, que no son las que estamos estudiando ahora. Estamos estudiando las coligativas. Fátima dice, ¿cómo identificar si un soluto es volátil o no sin saber el concepto que dio? Tiene que ir a una tabla de presión de vapor y ver a temperatura ambiente cuál es la presión de vapor de esa sustancia. Si esa presión de vapor es pequeña, significa que ese electrolito es no volátil. ¿Cuál es la referencia para saber si es pequeña? Si su presión de vapor es cercana a la presión atmosférica, que sería 760 milímetros de mercurio. Si esa presión es cercana a 760, ese electrolito es volátil. Por ejemplo, no sé, les voy a poner una fragancia de lavanda, por ejemplo. Si usted tiene una fragancia de lavanda y la destapa, va a sentir el olor usted de esa fragancia. Significa que esa sustancia o ese aceite esencial, sería en este caso, ese aceite esencial de lavanda a temperatura ambiente tiene una presión de vapor alta porque usted siente ese olor. Entonces, como yo siento ese olor, esa presión de vapor es alta. Y significa que se está volatilizando, o sea que las moléculas están pasando de líquido a gas. Y por eso es que se siente ese olor. Entonces, Fátima, lo que usted tiene que hacer es ir a un libro y ver la presión de vapor de ese soluto a temperatura ambiente. Tiene que ser mucho menor a 760 milímetros de mercurio. Ya van a ver unas tablitas que les presento más adelante para que vean la del agua a temperatura ambiente. Es bien baja, es como 17 milímetros de mercurio, o sea, bien pequeñita. Por eso es no volátil. Daniela dice una pregunta. ¿Con qué dijo que varía la presión de vapor? Ah, la presión de vapor varía con la temperatura, Daniel. A mayor temperatura, generalmente hay mayor presión de vapor. Y les ponía el ejemplo de la olla con agua. Si usted deja una olla con agua evaporándose a temperatura ambiente, va a tardar mucho tiempo. Pero si usted en lugar de tener la temperatura ambiente, la pone en estufa y le da calor, se va a evaporar en menor tiempo. Entonces, la presión de vapor depende de la temperatura. Y fíjense que si queremos ser más específicos aquí con lo que decía Daniela, también va a depender de la altura, ¿va? Porque a mayor altura, ¿qué pasa con la presión? ¿Es mayor o menor? Ustedes recordarán y ustedes van a ver que como la presión varía con la altura, entonces también la presión de vapor va a variar no solo con la temperatura, sino también con la altura. Espérenme que aquí ya, hoy Rafa dice... sí, eso sería, lo que sería ahí, Rafa, es el fenómeno de la condensación, cuando están pasando las moléculas del líquido a gas. Y cuando se alcanza el equilibrio, puedes ver vos eso así como un poco empañado. Eso sería un buen ejemplo. Mepsi dice aquí cómo sería, si es agua, Mepsi, cómo sería ahí, cómo sería el que, perdón, porque no logro unir la idea. Entonces la presión de vapor solamente depende de esas dos variables. Bueno, Valeria, vamos a ir de a poquito, ¿va? Para ir entendiéndolo, pero por ahora podemos decir que depende de eso. Lo de la botella, sí, pasa lo mismo si usted tiene una botella con agua. Por ejemplo, usted tiene una botella con agua cerrada y tienen una adentro de su casa y tienen una en el sol. Van a ver la del sol y van a ver ustedes que se empieza a empañar mucho más rápido que la que está dentro de su casa. ¿Por qué? Porque afuera del sol la temperatura es mayor. Condensación, en este caso, sería regresar a... ya vamos a ver los estados físicos del agua, Adriana, pero sí sería eso. Ustedes saben que el agua puede estar en los tres estados, sólido, líquido o gas. Y el paso de líquido a gas se llama evaporación y el de gas a líquido se llama condensación. Ah, bueno, con la gaseosa es igual. Lo que pasa en la gaseosa, Marvin, que lo que vos tenés disuelto en agua es dióxido de carbono, pero es exactamente el mismo fenómeno. Sería un ejemplo. Solo lo que pasa es que en este caso, en el dióxido de carbono, que sería el soluto,
el dióxido de carbono es un soluto que es volátil. No son los ejemplos que estamos considerando acá. ¿Por qué el dióxido de carbono es un soluto volátil? Porque a temperatura ambiente él ya está en estado gaseoso. No es líquido ni sólido. Él a temperatura ambiente ya es un gas. O sea que él a temperatura ambiente, su presión de vapor es mayor a 760 milímetros de mercurio. Y por lo tanto es un electrolito de tipo volátil. Bueno, es más o menos con lo que preguntaba aquí Fernando, también con las sustancias carbonatadas, es lo mismo del dióxido de carbono que acabo de aclararles más o menos. Vale, fíjense, en el caso de este, si ustedes quieren hablar del dióxido de carbono, no sería parte de esta unidad, digamos, porque estaríamos hablando de un soluto que sería en este caso volátil, digamos, porque a temperatura ambiente el dióxido de carbono, que es el que forma la bebida carbonatadas, ya es un gas. Y como ya es un gas, su presión de vapor es mayor a 760 milímetros de mercurio. Bien, ¿puedo continuar? Walter, ¿quiere preguntar algo? No, que en este caso no forma parte del tema porque ya no existiría el equilibrio ya que hay mayor liberación, ¿verdad? Sí, sí, así sería. Lo que pasa es que ya a temperatura ambiente ya es un gas, no hay problema, ya se evaporó todo. Paola dice, si es cerca o mayor, sí, si es mayor, cercano o mayor a 760 milímetros de mercurio, sería volátil. Y si es menor, no volátil, pero menor, mucho menor, Pau. Estamos hablando quizás, no hay una referencia exacta, ¿va? Pero a temperatura ambiente tiene que ser bien pequeña. No tiene que ser 500, por ejemplo. Si es 500, ya es volátil. Dice aquí Fátima, pero en el caso de una bebida carbonatada, el dióxido de carbono es más fuerte, por así decirlo, a temperaturas bajas. No es más fuerte, es más soluble. A temperaturas más bajas, todos los gases a temperaturas bajas son más solubles en agua. A menor temperatura para los gases, mayor solubilidad. Pero lo que pasa específicamente, Fátima, con el dióxido de carbono es que el dióxido de carbono sería un soluto, pero sería de tipo volátil, porque a temperatura ambiente él ya es un gas. No podemos generalizar, Pau. Lo vamos a aprender en la práctica. No hay una regla que te diga a partir de cuándo es volátil y a partir de cuándo no lo es. Así que no se lo aprendan así porque no hay una regla. No, algo volátil no necesariamente es inflamable. No es necesario eso, porque el agua, por ejemplo, a 100 grados es volátil, pero no es inflamable, por ejemplo. Pero en el caso de los compuestos orgánicos como el propano, el butano, esos sí son, aparte de ser volátiles, son inflamables. Prácticamente se refiere, ¿verdad, doctor, a la liberación de las moléculas del estado líquido al gaseoso, ¿verdad? Sí, el paso del líquido a gas. Ajá, exactamente. Sí. Dice Loni, y por eso saben diferente la tibia con la helada. No lo sé. No me atrevería tanto, pero podría ser. Dice, en el caso de la volatilidad de los líquidos, como por ejemplo la maicena, de los sólidos. Pero en el caso de la maicena, la fécula maicena, que es fécula de maíz, ese sería un caso de un no electrolito no volátil, porque a temperatura ambiente no es volátil, la fécula de maíz. Lo que pasa es que la fécula es una mezcla de un montón de cosas, ¿va? No tenemos un solo compuesto ahí. La presentación, como les dijo Luis en la clase introductoria, no se les va a dar, todo va a quedar en las clases. Dice, por eso hay tablas, sí, por eso hay tablas para ver si son las temperaturas de las presiones de vapor a diferentes temperaturas. Si usted, Fátima, si usted siente el aroma o la fragancia, sería la palabra correcta, si usted siente la fragancia de una sustancia a temperatura ambiente, significa que esa sustancia es volátil. Por ejemplo, todas las lociones o los perfumes que utilizamos nosotros son sustancias volátiles porque entran en contacto con la piel, pasan de líquido a gas y por eso se siente el olor, digamos, por eso sentimos nosotros ese olor. Bueno, chicos, voy a seguir porque ya son las 3 y tenemos que avanzar un poco más. Walter, ¿quería preguntar algo? No te escucho bien, Walter. Así como los alcoholes. Los alcoholes, sí. Por eso los alcoholes serían solutos, pero si los vemos como solutos, podrían ser solutos volátiles, porque a temperatura ambiente el etanol o el metanol se evaporan. Sí, correcto.
Ujú. Gracias, gracias. Bueno, vamos a seguir. Bien. Bueno, esto es lo que más o menos, que esto es un repaso de primaria, porque lo vieron allá en, no sé, en primer grado quizás. Los diferentes estados físicos del agua, que todos son equilibrios físicos dinámicos. Fíjense, ¿qué significa que sean físicos dinámicos? Significa que tanto van en una dirección como en la otra. O sea, tanto puede pasar de un estado al otro y regresar, digamos. Por ejemplo, el agua puede estar en los tres estados, sólido, líquido o gas. Y por ejemplo, si yo veo el paso de líquido a gas, se llama evaporación. Voy a poner el puntero porque no se ve. Bien. El paso de líquido a gas se llama evaporación. Y el regreso de gas a líquido se llama condensación. Cuando estas dos velocidades son iguales, se ha alcanzado un equilibrio físico-dinámico. ¿Y por qué es un equilibrio físico y no químico? Se preguntarán, porque se lo pueden preguntar. Y es un equilibrio físico porque esta sustancia, cuando pasó de líquido a gas, no perdió su identidad. Por ejemplo, aquí era agua líquida y aquí es agua gaseosa. Sigue siendo agua, solamente está en un estado físico diferente. Esa es toda la diferencia. Por ejemplo, veamos el paso de sólido a líquido. Se llama fusión, pero si pasa de líquido a sólido, se llama congelación. Lo mismo, va. Este es un equilibrio físico dinámico. Siempre está pasando de un estado al otro y está regresando, digamos. Por eso va las flechas en dos direcciones. Por ejemplo, el paso de sólido a gas, que se llama sublimación, y el paso de gas a sólido, que se llama deposición. Fíjense, todos estos fenómenos que se dan en el agua pueden suceder a diferentes temperaturas, a diferentes presiones, y todos son equilibrios físicos dinámicos. Dinámicos porque tanto van en una dirección como en la dirección contraria, y son físicos porque la identidad de la sustancia en todos los casos sigue siendo la misma, solamente cambia su estado físico, pero sigue siendo agua, no ha cambiado su identidad. Bien, para medir la presión de vapor, el sistema en el que voy a trabajar tiene que cumplir ciertas condiciones que ya las deberían de poder ahora ustedes mismos asumir, digamos, porque ya si entendieron la definición de presión de vapor, ahora ustedes pueden decir, para que se mida la presión de vapor, ¿qué características tiene que tener ese sistema? Que tiene que ser cerrado y estar a temperatura constante. Por eso es que las tablas que vamos a presentar más adelante, van a ver ustedes que tienen a diferentes temperaturas, diferentes presiones de vapor. Y el sistema tiene que ser cerrado porque si el sistema no está cerrado, estas moléculas que se están evaporando, si el sistema no estaría cerrado, se estarían yendo hacia su entorno. Y si se van al entorno, yo ya no puedo medir la presión porque se están escapando del sistema. Entonces el sistema tiene que ser cerrado y la temperatura tiene que ser constante. Entonces, por ejemplo, vean en este caso cómo se mide la presión de vapor. También una explicación similar a la anterior. Fíjense, yo tengo en este caso un balón de vidrio, un sistema que tiene aquí una válvula que está cerrada. Tengo un tubo de vidrio lateral en el cual hay mercurio. Yo, utilizando el mercurio, voy a medir la diferencia en la presión de vapor. Inicialmente yo tengo el líquido. Fíjense, inicialmente, ¿qué está pasando? Este líquido inicialmente se está evaporando. O sea, inicialmente la velocidad de evaporación es mayor que la velocidad de condensación. Entre más moléculas estén condensadas, más moléculas van a regresar al estado líquido. Es decir, que ¿cuándo va a empezar a suceder la condensación? Cuando todo este espacio vacío se llene de suficientes moléculas gaseosas y ahora cuando ellas interaccionen entre sí, choquen entre ellas, obliguen a regresar a unas al estado líquido. Cuando eso sucede, van a ver ustedes que esta columna de mercurio se va a ir variando. Fíjense, al inicio, como están pasando todas al estado gaseoso, probablemente esta columna de mercurio llegue hasta la parte superior. Pero conforme empiecen a regresar, ¿qué va a pasar? Empezar a disminuir, a disminuir, a disminuir, hasta que llegue un momento en el que no varía más esta altura, que se mantiene constante en el tiempo. Cuando se mantiene constante en el tiempo, yo puedo medir esa altura y esa altura sería la presión de vapor a esa temperatura. Vean acá, han puesto como que digamos, el soluto o el líquido que estamos utilizando en este caso es un líquido, bueno, eso es importante también. Aquí estamos hablando de la presión de vapor de líquidos puros, no estamos hablando todavía del líquido en la solución.
Estamos hablando de líquidos puros. Fíjense, este líquido puro tiene la característica de que es como anaranjadito, digamos, o color salmón. Al inicio se empieza a evaporar, vean, empiezan a salir la evaporación, luego, vean, algunas de ellas regresan, o sea, algunas de estas se condensan, y entonces vean acá, por ejemplo, en esta figurita, ¿va? 2 se evaporaron, 2 se condensaron. Cuando 2 se evaporaron y 2 se condensaron, significa que se alcanzó el equilibrio físico-dinámico. Cuando se alcanzó el equilibrio físico-dinámico, mido la altura de la columna de mercurio y esa altura sería la presión de vapor de esa solución. ¿Qué sería? Por eso aquí dice la presión total, que sería en este caso lo que se mide en la columna de mercurio, es igual a la presión de vapor del líquido puro. Entonces hay un estado inicial en el cual no hay moléculas en el estado gaseoso y un estado final donde está en equilibrio porque hay igual cantidad de moléculas que se evaporan, igual moléculas que se condensan. Bien. Fíjense que todo lo que les dije acá es repetir lo que ya habíamos dicho anteriormente de esta lámina que me debería de aprender yo, que las condiciones para que se mida la presión de vapor es que el sistema sea cerrado y la temperatura sea constante. Bueno, también esto es importante. Fíjense, nosotros vamos a hablar solo de agua, o sea, vamos a hablar únicamente de esta molécula que está acá. Pero de todas las moléculas o todos los compuestos líquidos o todas las moléculas orgánicas que existen o inorgánicas, se puede medir la presión de vapor. Por ejemplo, yo tengo acá un gráfico en el cual mido la presión de vapor, que está en este caso en torr, versus la temperatura de diferentes líquidos. Por ejemplo, tengo éter dietílico, metanol, que hablábamos recién de los alcoholes, metanol, etanol, benceno y agua. Fíjense, para diferentes líquidos puros hay diferentes presiones de vapor. Por ejemplo, vean, el éter etílico, por ejemplo, alcanza la presión de vapor de 760 torr a 35 grados. Y ese sería su punto de ebullición normal, porque es el punto de ebullición a la presión atmosférica. Vean la del agua, ¿cuánto es? 100, lo que todos ya sabemos. Por ejemplo, vean la del benceno es 80, la del etanol es 78, la del metanol es 65. Y aquí se pueden preguntar ustedes, ¿por qué se da esa variación? ¿Por qué el éter dietílico a 35 grados ya tiene una presión de vapor de 760 torr? ¿Y por qué el agua, por ejemplo, para llegar a estos mismos 760 torr, tiene que tener 100 grados Celsius? ¿Por qué? Bueno, y la explicación está en algo que ya conocemos todos, que son las fuerzas intermoleculares. Por ejemplo, en el agua, las fuerzas intermoleculares serían puentes de hidrógeno. Y ustedes aprendieron en la unidad de enlace químico que los puentes de hidrógeno son un tipo de interacción, digamos, dipolo-dipolo muy fuerte. Y por lo tanto, vean, romper, porque como para poder medir esto, ¿qué tiene que pasar? Que las moléculas pasen de líquido a gas. Para que pasen de líquido a gas, ¿qué es lo que hay que romper? El puente de hidrógeno. Si yo no puedo romper ese puente de hidrógeno, la molécula nunca va a pasar al estado gaseoso. Entonces imagínense al agua, para poder romper el puente de hidrógeno y que esas moléculas pasen de líquido a gas, yo necesito 100 grados Celsius. En cambio, en el éter, yo únicamente necesito 35 grados Celsius. O sea, fíjense, el éter a temperatura ambiente es bien volátil. O sea que ha sido, bueno, ustedes ya saben, habrán escuchado los usos del éter, ¿no? Si yo, por ejemplo, aquí ahorita en mi casa o ustedes en su casa destaparan una botella de éter, inmediatamente van a sentir el olor del éter. Y si ustedes destapan una botella con agua, no van a decir que van a sentir el olor del agua, ¿verdad? Entonces, ahí está importante. ¿Por qué esa gran diferencia en la temperatura a la que se evapora el éter y la que se evapora el agua? Porque el éter es un compuesto molecular que no forma puentes de hidrógeno, no, que mayoritariamente sus interacciones son de tipo de dispersión de London. Y las fuerzas de dispersión de London son fuerzas débiles que se rompen con facilidad. Y como se rompen con facilidad, él a 35 grados ya pasó al estado gaseoso. Vean, por ejemplo, el metanol y el etanol forman puentes de hidrógeno, pero vean cuál es la diferencia entre metanol y etanol. Que el etanol es más grande que el metanol en tamaño. Entonces, como es más grande en tamaño, por eso es que el punto de ebullición del etanol es mayor que la del metanol. Pero en este caso, ambos forman puentes de hidrógeno.
Y en el caso del benceno, ustedes saben que las fuerzas que mantienen unidas las moléculas de benceno son fuerzas de dispersión de London, y las fuerzas de dispersión de London varían con la masa molar. A mayor masa molar, mayor fuerza a esas dispersiones, y por lo tanto, además que él tiene una característica especial que la van a ver en orgánica, que es esta nube de electrones spin que se le ve acá, y entonces esta nube de electrones le da una estabilidad diferente, digamos. Pero acá lo que yo me tendría que aprender es que para diferentes líquidos puros hay diferentes presiones de vapor. ¿Y de qué depende la variación entre un líquido y otro? De las fuerzas intermoleculares, es decir, de las fuerzas que mantienen unidas esas moléculas cuando están en solución o cuando están en estado líquido. Preguntas con esto, porque también yo sé que esto es un poco complicado. Me voy al chat para ver si hay alguna duda. ¿Dudas con esa? Vaya, sí, bien resumido en esa parte. Acá, bien resumido. Diferentes líquidos puros tienen diferentes presiones de vapor. ¿Por qué tienen diferentes presiones de vapor? Porque las fuerzas intermoleculares presentes en cada uno de estos líquidos es diferente. Eso sería en resumen en esta parte. Bien, vamos a continuar. Bueno, otra vez, esto ya lo deberían de saber, o ya lo deberían digamos, sacar ustedes solos, ahí sin ningún problema, porque ya lo mencionamos. ¿Qué factores son los que afectan la presión de vapor? Pues obviamente la temperatura y la naturaleza del líquido. Por ejemplo, vean esta tabla que está acá, tenemos la presión de vapor en milímetros de mercurio a diferentes temperaturas de diferentes sustancias. Por ejemplo, fíjense, a 20 grados Celsius, la temperatura o la presión de vapor del ácido acético es 11,7 milímetros de mercurio. Fíjense la del agua que les decía yo, miren a temperatura ambiente, la presión de vapor del agua es bien baja, 17,5. La del benceno, vean, es 74,7 y la del etanol es 43,9. Fíjense que ya benceno y etanol, por ejemplo, ya se consideran volátiles. Imagínense que ni siquiera llegan a 100 y ya se consideran volátiles, porque si yo destapo una botella de benceno acá, se va a volatilizar inmediatamente. Esto a 20 grados, fíjense. Aumenta la temperatura de 20 a 30. ¿Qué pasó con la presión de vapor? También aumentó en todos los casos. Si nos vamos a 50, en todos los casos la presión de vapor aumentó. Si nos vamos a 80 grados, en todos los casos la presión de vapor aumentó. Imagínense que a 80 grados, el benceno, vean que ya casi es 760 milímetros de mercurio, que es la presión atmosférica. Vean, a 80 grados el benceno prácticamente todo es gas, porque ya está cercano a 760 milímetros de mercurio, que es la presión atmosférica. Y vean el etanol, a 80 grados, todo el etanol ya se convirtió en gas, porque ya sobrepasó los 760 milímetros de mercurio. En cambio, el agua, vean, a 80 grados, todavía no está toda el agua en estado gaseoso, ¿va? Una parte del agua sí, pero todavía quedaría agua en estado líquido. Y el ácido acético, bueno, pues igual. Fíjense, ¿cuál es la diferencia entre el ácido acético y el agua? Que el ácido acético se considera un electrolito, en este caso, bueno, si lo vemos como electrolito, sería un electrolito débil, y el ácido acético se ioniza parcialmente, digamos. Bueno, entonces acá, diferentes líquidos puros tienen diferentes presiones de vapor que varían conforme aumenta la temperatura. Fíjense, yo puedo generalizar y decir que a mayor temperatura, mayor presión de vapor, porque esa es la tendencia. Aumenta la temperatura, aumenta la presión de vapor. Aumenta la temperatura, aumenta la presión de vapor. Entonces, a mayor temperatura, mayor presión de vapor. ¿Por qué varía la presión de vapor en cada uno de estos casos? Por las fuerzas intermoleculares. Acá tengo yo puentes de hidrógeno y en el ácido acético también tengo puentes de hidrógeno. Pero en el benceno que tengo fuerzas de dispersión de London y en el etanol que tengo puentes de hidrógeno. Entonces, ¿de qué depende? De las fuerzas intermoleculares, de la intensidad de las fuerzas intermoleculares. Vean acá esta otra tabla. Habla de la presión de vapor. Vamos a empezar a hablar del agua, digamos, porque es lo que nos interesa. Espérenme que escuché por acá.
Bueno, no hay preguntas, no. Bien. Fíjense, vamos a empezar a hablar específicamente un poco más del agua. Vean esta tabla que está acá. Tenemos diferentes temperaturas, desde 0 grados hasta 120 grados, y vemos cómo va variando la presión de vapor del agua. Por ejemplo, la temperatura ambiente, si la consideramos nosotros 25 grados Celsius, a 25 grados Celsius, la presión de vapor del agua es de 23,8. Pero vean, conforme aumenta la temperatura, la presión de vapor también va aumentando. Fíjense, ¿a qué temperatura ebulle el agua? A 100 grados Celsius. ¿Por qué ebulle a 100 grados Celsius? Porque vean, a 100 grados Celsius, ¿cuál es la presión de vapor del agua? Igual a la presión atmosférica. Eso lo vamos a aprender más adelante. El punto de ebullición es cuando la presión de vapor de un líquido iguala la presión atmosférica. Como la presión atmosférica a nivel del mar es 760 milímetros de mercurio, y el agua a 100 grados alcanza esos 760 milímetros de mercurio, a esa temperatura empieza a ebullir. Y cuando empieza a ebullir, sus moléculas pasan de líquido a gas. Y por ejemplo, vean, a 120 grados Celsius, prácticamente toda esa agua líquida ya no es líquida, sino que es un gas. ¿Cómo se vería esto en una gráfica? Bueno, en una gráfica tendría la forma que vemos acá, donde tenemos la presión de vapor versus la temperatura. Vean ustedes, tenemos una tablita acá que es la que se ha graficado a diferentes temperaturas, diferentes presiones de vapor, y vean que la tendencia más o menos es la que tiene este gráfico acá. Al inicio las variaciones son pequeñas, pero conforme va aumentando la temperatura, esa variación va siendo mucho más grande, hasta que llegamos a los 100 grados Celsius, donde si hacemos una línea que intercepte el gráfico, vemos que a 100 grados Celsius la presión de vapor es 760 milímetros de mercurio, y por lo tanto el agua a 100 grados Celsius estaría ebulliendo. Me quiero regresar a esto que está acá. Por ejemplo, vean en este caso, ¿por qué les decía aquí punto de ebullición normal? Porque el éter, por ejemplo, a 35 grados ya ebulle. El metanol ebulle a 65 grados. El etanol ebulle a 78 grados. El benceno ebulle a 80 grados. ¿Por qué? Porque a esa temperatura alcanzan la presión atmosférica, es decir, 760. Ustedes ya saben que torr es igual que milímetros de mercurio, así que no tienen que confundirse en ese aspecto. Bueno. ¿Preguntas? ¿Voy para acá? ¿No? Déjenme ver si seguimos o paramos. Bueno, vamos a ver unas 3 láminas más y vamos a dejar la clase hasta ahí. Bien. Bien. Ahora nos podemos preguntar todos, porque ya aprendimos que es la definición de la presión de vapor, ya aprendimos que las propiedades coligativas solo dependen de la cantidad de sustancia y no de la naturaleza, y también aprendimos que vamos a trabajar con el solvente agua y con solutos que son no electrolitos, no volátiles. Es decir, que a temperatura ambiente la presión de vapor es pequeña, y también para completar, ese soluto al disolverse en agua, forma moléculas hidratadas y no forma iones, porque es un no electrolito. Entonces, si ahora nos preguntamos, ¿por qué disminuye la presión de vapor en una solución? ¿Por qué se da ese fenómeno de disminuir la presión de vapor? Entonces, hay 2 justificaciones, digamos. La disminución del número de moléculas del solvente en la superficie que esté en estado libre. Fíjense, cuando ustedes agregan el soluto, quizás voy a ir hasta la imagen. Vamos a leer esto y vamos a regresar un poquito a una imagen anterior que tenemos. O creo que más adelante también está. Bueno, dice que la presión de vapor disminuye porque hay una disminución del número de moléculas del solvente en la superficie que estén libres. Aparte de eso, aparecen fuerzas atractivas entre las moléculas del soluto y las moléculas del solvente, lo que dificulta su paso al vapor. Se recuerda que en una solución habían interacciones soluto-soluto, solvente-solvente, y habían también soluto-solvente. Esa interacción soluto-solvente es una interacción nueva que no existía en el líquido puro. Por lo tanto, eso hace que cada vez esté menos disponible en la superficie para evaporarse. Acá lo vamos a ver. Esta es la figurita que quería ver. Fíjense, este es el líquido puro. Cuando está solito el líquido puro, digamos, este es el agua. Aquí dice que esto es agua.
Fíjense, las moléculas que pueden pasar del estado líquido al gaseoso son las que están más en la superficie. A mayor cantidad de moléculas de agua en la superficie, mayor cantidad de moléculas pueden pasar al estado gaseoso. O sea, mayor cantidad de moléculas se están evaporando. Algunas de estas regresan al estado líquido, o sea, se condensan, pero inicialmente en el agua pura tendríamos este fenómeno, donde las moléculas del agua están libres, ellas solitas, interacciones solvente-solvente nada más, y están pasando al estado líquido o gaseoso sin ningún problema. Solo interacciones solvente-solvente. Para el caso del agua, solo puente de hidrógeno. ¿Qué pasa si ahora yo a esta agua le agrego sacarosa o le agrego azúcar, como ustedes le quieran decir? Si yo le agrego sacarosa, la sacarosa ¿qué sería? Un no electrolito no volátil. ¿Qué pasa cuando está la sacarosa presente? Vean que aquí la sacarosa está representada por estas, digamos, estas figuras acá, alargadas, que son de color verde. Entonces, fíjense ahora qué es lo que sucede en esta figura con respecto a esta. Ahora, esta que sería la solución, aparte de las interacciones que ven acá, solvente-solvente, ahora yo aquí tengo interacciones soluto-solvente. Entonces, esa interacción, no puse el puntero, interacciones soluto-solvente, esa interacción soluto-solvente que no existía en el líquido puro, vean acá no existe esa interacción, es la interacción nueva que se forma y por lo tanto, ¿qué sucede ahora? Digamos que el soluto está impidiendo que una mayor cantidad de moléculas del agua pasen al estado gaseoso. Y como hay menor cantidad de moléculas de agua en el estado gaseoso, la presión de vapor ha disminuido. Fíjense acá, si lo vemos así en la figurita, como está acá con la figurita esta tal cual, en el líquido puro hay 5 moléculas en el estado gaseoso. Pero en la solución únicamente hay 2. ¿Por qué? Porque el soluto ahora está interfiriendo para que esas moléculas pasen al estado gaseoso. Y como interfiere a ese paso de líquido a gas, lo que sucede es que la presión de vapor disminuye. Porque hay una interacción nueva que acá no existía. Aquí hay una interacción soluto-solvente que acá en el líquido puro no estaba presente. Entonces, por eso ahora es más difícil que las moléculas pasen de líquido a gas, por esta interacción nueva que se ha formado. Esto es lo mismo. ¿Pregunta? Will, Dígame. yo, básicamente, la imagen anterior aplicaría lo de saturada y no saturada, pero como para poner de ejemplo solo lo que se condensa y lo que no, ¿o no? Digamos que... Es que yo algo así lo entendí. Vaya, vamos a o sea, trabajar. así lo comparé en mi cabeza para entenderlo. No Vaya, sé si vaya, está mal. Ahora lo explicamos de nuevo. Vamos a trabajar, acuérdense, con soluciones diluidas, cuya concentración es menor a 0,2 molar. O sea que no vamos a hablar de soluciones saturadas en este caso. No, pero yo solo te lo decía como ejemplo. Sí, está bien. Si vos lo lográs analizar así, está bien, pero no quiero que se vayan a confundir después con saturado, insaturado y sobresaturado. Okay. Pero está bien. Bueno, esta otra figura que está acá. ¿Por qué disminuye la presión de vapor? Seguimos con lo mismo. Vean, aquí tengo el líquido puro, solo moléculas de agua. Vean las moléculas del agua felices y libres pasando de líquido a gas. Vean, sin ningún problema, ¿ven? Pasando de líquido a gas sin ningún problema. ¿Qué pasa cuando le agrego el soluto? Ahora, aparte de las moléculas del agua, andan las moléculas del soluto dando vueltas ahí. Entonces, ahora es más difícil que las moléculas pasen al estado gaseoso porque también está el soluto que está ejerciendo como un efecto de pantalla, digamos, o sea que está evitando que algunas de las moléculas del líquido pasen al estado gaseoso. Por eso es que hay menor cantidad de moléculas en el estado gaseoso en la solución que en el líquido puro. Y por lo tanto, la solución tiene una disminución de la presión de vapor. Vale. ¿Alguna pregunta hasta acá? Porque llegaríamos hasta aquí la clase de ahora. ¿Dudas que tengan respecto a esto? Bueno, voy a detener la grabación y me preguntan cualquier cosa, así lo aclaramos.